Queridísimos hermanos, queridísimas hermanas, el arzobispado del Cusco está de fiesta porque Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia está en un gran júbilo. Celebramos las bodas de plata episcopales y las bodas de oro sacerdotales. 25 años como obispo y 50 años como sacerdote. Como Iglesia Católica en el Cusco, alegrémonos y elevemos una oración por nuestro Padre, amigo y pastor. En ese entender, la Oficina de Comunicaciones del Arzobispado del Cusco ha preparado un homenaje, un material para recordar con gratitud todo el trabajo incansable de nuestro pastor. Por eso los invitamos a compartir esta gran alegría y vivir con cada uno de estos momentos toda esta experiencia maravillosa de la misión, de la aceptación y de la alegría del servicio que nuestro pastor viene realizando a lo largo de todo este tiempo. Con ustedes, las huellas del pastor. Hay vidas que no se miden en años, sino en la huella que dejan en el alma de un pueblo. Hace 50 años, un joven respondió a un llamado que cambiaría su destino para siempre. Una promesa de servicio, de entrega y de fe absoluta. De aquellos primeros pasos como sacerdote, a 25 años de guiar como obispo el caminar de una iglesia que lo reconoce como padre y pastor. Hoy abrimos el libro de una vida entregada a Dios, desde el calor del hogar familiar hasta la inmensidad de su misión pastoral. Esta es la historia de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia. 50 años de sacerdocio, un cuarto de siglo de episcopado, una sola vida de amor. Han pasado muchísimos años desde la primera vez que mis pies pisaron esta tierra de misión. Año de inviernos y veranos, y cuando cierro los ojos todavía siento el frío del alba en las montañas y el calor sofocante de los valles que parece detener el tiempo. Al principio creía que venía a enseñar. Qué equivocado estaba. Vine a aprender que Dios no solo habita en los templos de piedra, sino en el sudor del campesino y en el silencio del que no tiene nada. He caminado distancias enteras solo para estrechar una mano, para escuchar un Padre, bendígame con sus manos, bendiga mi familia, o para sostener el llanto de una madre en la soledad. En las alturas donde el aire falta y el viento ruge, encontré la fe más pura. Allí donde la vida es dura, la palabra de Cristo se vuelve el único abrigo. He llevado su mensaje en mi mochila, junto al pan y al vino, subiendo senderos que ya mis rodillas reclaman, pero que mi corazón reconoce de memoria, porque seguir a Cristo no es un camino llano,
Es una subida constante hacia el encuentro del hermano. 50 años después, mis pasos son más cortos, pero mi destino está más claro que nunca. No soy yo quien camina, es Él quien me lleva, y mientras me quede un último aliento, seguiré llevando su luz a cada rincón, porque no hay mayor alegría que gastar la vida por amor a este pueblo, que es, en fin, el rostro del mismo Dios. Bueno, yo nací en el distrito de La Victoria, en Lima, un 10 de abril de 1952. Soy hijo de una familia conformada por mi papá, Juan de Dios, que era sastre y tenía una sastrería en el centro de Lima. Y mi mamá era empleada pública de la Biblioteca Nacional. Y tengo mis hermanos, que tengo un hermano mayor por un año mío y 2 hermanas que me siguieron luego después. Somos 4 hermanos. Hemos crecido en pleno barrio de La Victoria. Yo he tenido una niñez muy bien atendida por mis padres. Siempre nos han inculcado estar siempre juntos y apoyarnos en todo. Mi papá y mi mamá trabajaban, entonces nosotros estudiábamos y los fines de semana íbamos a colaborar en el trabajo de mi papá, y en las tardes, durante la semana, íbamos a la biblioteca al trabajo de mi mamá. Entonces yo recuerdo, ella nos ha formado muy bien desde pequeños a asumir responsabilidades en cuanto al sostenimiento de la familia. Era desde pequeños muy orientados hacia la fe católica. Mi mamá era muy católica y vivíamos la fe en la familia y también en las 2 parroquias en lo cual conformaba pues mi casa. Mi casa está a 4 cuadras de la parroquia Nuestra Señora de las Victorias y a 4 cuadras de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, de mi niñez la pasé prácticamente de acólito en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, y mi adolescencia la pasé en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. Entonces yo tengo un recuerdo muy bonito de mi niñez en medio de un barrio. Soy gente de barrio, no nada selecto, sino gente de barrio, gente humilde, trabajadora. Todos allá le llamamos cuadra, pues todos en la cuadra nos conocíamos, vivíamos un ambiente de comunidad, diríamos de barrio, muy bonita. Me ha enseñado mucho a compartir, ¿no? Compartir con las familias. Visitábamos a la familia, los vecinos. Ahí se vivía un espíritu de familia, donde algo le pasaba a alguien, toda la cuadra venían, ¿no? Las familias. Hemos pasado las Navidades, los carnavales, las fiestas patrias, la fiesta del Señor de los Milagros. Eran oportunidades para vivirlo en comunidad barrial, ¿no? Entonces yo he crecido allí, en ese ambiente sencillo, humilde. Ninguno eran clase de gente que tenía mucho dinero, no, todos trabajadores. Entonces mi niñez la recuerdo con mucho cariño. Mi escuelita de barrio, ¿no? Que quedaba pues a 2 cuadras de mi casa. Luego mi colegio en secundaria, en la gran unidad escolar Melitón Carvajal del INSE, y todos mis amigos del barrio de La Victoria, de Balconcillo, hacíamos pues como le llamamos, la patota, ¿no? de jóvenes. Y juntos íbamos al colegio, volvíamos, nos encontrábamos en el parque, jugábamos el deporte, en fin, todo eso, ¿no? Yo guardo mucho cariño la formación familiar
que me dieron mis padres, la formación religiosa que me dio mi madre desde pequeño y también mis amigos. Teníamos muy buenas relaciones con mis amigos de vecinos y también del colegio, ¿no? Entonces para mí ha marcado bastante esa raíz de primero popular, porque soy de un barrio popular de Lima, de un barrio trabajador, de gente muy trabajadora, y luego también la vivencia religiosa en las parroquias a las cuales pertenecí. A mí me prepararon para la primera comunión las madres canonesas en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces yo recuerdo mucho, muy marcado, mi niñez formado por las religiosas y mi secundaria ya más bien en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, porque justo fue el cambio del Concilio Vaticano II. Entonces a mí me tocó participar de adolescente en la misión antes del concilio y después del concilio. Entonces como había pues el cambio de las misas en latín a las misas juveniles, entonces yo me incorporé más a la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias y ahí discerní mi vocación, pues, ¿no? Estando en secundaria y en la parroquia. Bueno, mi mamá ha marcado mucho el camino de mi historia, ¿no? Desde pequeño, muy allegado al hogar. Yo compartía con ella la responsabilidad porque tenía hermanos menores. Compartíamos mucho, mamá me enseñó mucho, en primer lugar, la dedicación al trabajo. La casa era compartida con todos mis hermanos. Mamá nos hacía cocinar, mamá nos hacía lavar nuestra ropa. Más que todo, mamá nos enseñaba cómo después en la vida debemos de trabajar para atendernos, ¿no? Y nunca tuvimos una cosa así que nos acostumbraba a no hacer nada. Teníamos que, todos participamos. Mi mamá era muy dedicada a enseñarnos la responsabilidad, la independencia, la responsabilidad, ¿no? Y papá, con su trabajo, nos enseñaba mucho que desde pequeño debemos de trabajar. Yo recuerdo que hemos tenido oportunidad con mi hermano mayor, sobre todo, pues, ¿no? Mi papá decía, bueno, si ustedes quieren para obtener sus útiles, tienen que trabajar. Y entonces nos hacían desde pequeño, en mi cuadra, cuando habían partidos de fútbol, toda la cuadra se llenaba de carros. Entonces ahí nos organizábamos para cuidar los carros y lavar los carros. Cada vez que había partidos, ¿no? en el estadio, porque yo vivía a 2 cuadras del Estadio Nacional y a 4 cuadras de la Alianza Lima. Entonces nos tocaba pues ahí lavar los carros, cuidar los carros y recibíamos nuestras propinas. Entonces con eso ya juntábamos, inclusive también llevábamos al colegio para vender pan con jamonada o pan con queso y hacíamos negocio en el colegio. Con eso juntábamos nuestra platita para poder tener y comprar nuestros útiles, ¿no? Y, o sea, nunca nos enseñaron a depender todo de ellos, ¿no? Siempre ya aportar de parte nuestra ya la responsabilidad. Y eso, el trabajo, la espiritualidad, mamá nos formó desde pequeños. Yo he sido hermano del Señor de los Milagros desde pequeño, vestí el hábito, herencia de mi abuelo, que era hermano de la Hermandad del Señor de los Milagros, y participábamos en las misas dominicales, las fiestas religiosas. Me acuerdo todo lo que se vivía pues en el barrio de la Victoria, ¿no? Para mí me ha marcado mucho eso. La oración fortalece mucho al ser humano. Por eso uno debe de levantarse siempre entregándose a la mano de Dios. Porque esa oración es muy importante para que el Señor nos guíe, nos proteja, nos ayude en tantos problemas que hay que luchar por tantas cosas, ¿no? Una mujer muy fuerte, muy valiente, muy sacrificada,
porque ella tenía pues que atender, éramos 4 hermanos, ¿no? 2 varones, 2 mujeres. Ella ya empezó a trabajar ya desde jovencita. El primero, según nos contó ella, ¿no? En varios oficios que había pues de oferta de trabajo, ¿no? En la lavandería, en una clínica, y luego después ella entró a trabajar en la Biblioteca Nacional. Ahí empezó desde lo pequeño, porque mamá empezó atendiendo los servicios de guardar los útiles de los escolares que venían a la biblioteca, y luego pasó ya a la sala grande, ¿no? Entonces ella nos ha inculcado desde pequeño la lectura, el silencio, la responsabilidad, nos ha marcado mucho también la espiritualidad. Y ella tenía 3 frases que hasta el último nos ha insistido, ¿no? Fuerza, coraje y serenidad. Fuerza para enfrentar la vida con fuerza, coraje para enfrentar los retos y desafíos, y serenidad para no alocarnos, ¿no? Entonces hemos sido formados en esa escuela, al menos yo personalmente, y mis hermanos, bueno, también han recogido, cada uno tiene sus ocupaciones, sus profesiones, y sé que la recuerdan con mucho cariño. Bueno, entonces, como toda vocación es un misterio, ¿no? Y Dios va haciéndose presente en la vida de uno en diversos momentos y en diversas etapas. Y creo que con la ayuda de mamá, porque nos enseñaba a rezar también, ¿no? Entonces fui descubriendo ya desde niño. Me marcó mucho la formación para mi primera comunión por parte de las madres canonesas. Ahí conocí la historia sagrada, conocí los sacramentos, conocí todo lo que significa la iglesia. Era pequeño, pues, ¿no? Ya habré hecho la primera comunión a los 9, 10 años nada más, ¿no? Porque antes, hasta a partir de los 7, se preparaba para la primera comunión. Entonces, eso me llevó a comprometerme como acólito en la parroquia de Santa Teresita de la Victoria. Ahí fui acólito desde pequeño. Recuerdo que era el más pequeño del grupo. Cuando me ponían la sotana me quedaba chorreando, ¿no? Entonces yo me metía en el cinturón, aquí en mi pantalón, me metía en media sotana y ya quedaba. Pero a veces descuidaba la parte de atrás y se reían de mí porque entraba al altar con una cola, ¿no? Y cuando la travesura de niño, ahí nació mi vocación. Me gustaba mucho ver a los sacerdotes, verlos hacer la misa. Me inquietaba cómo vivían. A veces me escapaba y me metía a su casa. Claro, me sacaban al momento, ¿no? Me sacaban porque quería ver cómo vivían, pues, ¿no? Su vida normal. Y también entré al convento de las monjas, también nos votaron varias veces. Era muy curioso. Me inspiró mucho San Martín de Porres. Yo era muy devoto de San Martín de Porres. Entonces empecé los primeros años de mi secundaria ya a despertar en mí la vocación de ser sacerdote al estilo de San Martín de Porres, ¿sí?
Y entonces, como mi papá tenía su sastrería en pleno centro de Lima, estaba muy cerca del convento de Santo Domingo. Entonces yo me escapaba a veces cuando iba a ayudarle los fines de semana, me iba al convento de Santo Domingo, ahí veía a los frailes. Y ahí está la tumba de San Martín de Porres. Eso me acompañó más o menos hasta tercero de media, más o menos. Pero también, por otro lado, como todo adolescente, a veces también tiene otras inclinaciones. Y yo desde el primero de secundaria me gustaba mucho la historia. Y cuando ya conocí a Julio Cetello, me inspiró mucho su vida. Y empezó a nacer en mí también el deseo de ser arqueólogo. Me gustaba la ruina, visitaba los museos. Ese era también parte de mi mundo. Me entusiasmaba mucho leer libros de historia. Hasta ahora me gusta mucho la historia. Leía mucho. Entonces, cuando esté en tercero de secundaria, ella tenía ambas inquietudes. ¿Ser sacerdote o ser arqueólogo? ¿Ser sacerdote o ser arqueólogo, no? ¿Y cómo se definió en cuarto de media? Yo le pregunté al Señor, tú me tienes que dar una señal, Señor, ¿no? Si yo soy llamado para ser sacerdote. Entonces, ¿qué ocurrió? En quinto de media teníamos un curso de literatura y el profesor nos mandó a hacer unas fichas culturales. Y a mi grupo, éramos como 10 o 15, nos tocó ir a conocer el convento de San Francisco, en Lima, ¿no? En Lima. Entonces ahí, ya haciendo mi ficha, conocí la vida de San Francisco. Y cuando terminó con mis compañeros tomando nota, pues, del arte, ¿no? Las pinturas, la historia del convento en Lima, tan famoso por las catacumbas y todo, terminado nomás, el sacerdote al despedirnos, era ya un fraile muy mayor, al despedirnos, y cada uno le dábamos la mano, me dijo, tú quieres ser sacerdote, ¿no? Ven mañana a visitarme, me dijo. Yo me quedé frío, me puse rojo. Todos mis compañeros me miraban, que sabían que yo tenía aspiraciones para ser arqueólogo, pero nunca les dije que quería ser sacerdote. Y se han burlado de mí. Bueno, al día siguiente fui en la tarde. Y ahí empezó mi contacto con los franciscanos, ya conocer a San Francisco. Pero ¿cuándo se definió? El día que me confesé, porque todos los años de mi colegio había la semana religiosa. Y al final de las semanas nos confesábamos todos y luego había una misa, ¿no? Entonces yo fui a confesarme en la parroquia de ahí, el Lince, y terminaba mi confesión, el padre me dijo, vas a rezar tu penitencia, coge tu estampa y vas a rezar. Y yo cogí mi estampita y fui a rezar la penitencia. Abro mi estampa y veo ahí formulado lo siguiente. De eso nunca me voy a olvidar, porque a partir de ahí dije, este es mi camino. Y ahí decía la estampa, necesito tus manos para seguir bendiciendo, necesito tus pies para seguir caminando, necesito tu boca para seguir predicando y necesito tu corazón para seguir amando. Esa estampa la he guardado hasta el último, la tenía porque eso definió mi vocación. Dije, a partir de ahí quiero ser sacerdote, pero ahora, ¿dominico o franciscano? Entonces fui a los dominicos a preguntar, pues, ¿no? Y entonces los dominicos me pusieron muchos requisitos, ¿no? Tenía que dejar mi casa, tenía que ir a un colegio de ellos, una larga lista de útiles, uniformes, y había que hacer un pago mensual. Entonces yo le agradecí al padre todo, ¿no? Yo estaba pues en cuarto de media, me falté el quinto, ¿no? Entonces le consulté con mi mamá. Mi mamá siempre me apoyó en mi vocación desde pequeño. Entonces me dijo, mi hijo, nosotros somos pobres. No tenemos para asumir un colegio particular y tampoco para gastar todito esto. Pues estábamos en colegio nacional, yo estudié en primaria en colegio estatal y secundaria en colegio nacional. Entonces me dijo, no, hijito. Entonces, bueno, ya me dio mucha pena porque me gustaba mucho San Martín de Porres. Entonces fui donde los franciscanos
Me presenté en los franciscanos, no me hicieron ninguna observación. Me dijeron, tú ven una vez al mes, aquí te vamos a ir preparando y hay que pagar algo. No, nada, tú vienes con tu maletita y ese día aquí te damos de todo. Acá no exigimos nada. Y eso pues empezó ya mi camino. En quinto de media, todo por mes iba a los frailes, ahí los conocí. Y ahí pues me prepararon para mi ingreso el día 7 de febrero del año de 1969. Ahí empezó mi formación religiosa. Sí. Bueno, yo tuve una buena orientación vocacional de parte de mi auxiliar en secundaria, tanto en cuarto, en quinto de media, que son los momentos más difíciles. Pero también tenía pues la patota, ¿no? Mis amigos, salíamos, teníamos las fiestas, era la época de los Beatles. Yo recuerdo, ¿no?, con mis compañeros nos alocábamos por los Beatles, la época de la nueva ola en Lima. Teníamos contacto con los primeros conjuntos de música nuevolera de Lima. Los Daltons tocaron en nuestra fiesta de promoción. Y así pues entonces, vivía también ese mundo, ¿no?, de alegría, de baile, amigos, amigas. No falta también tuve mi etapa de enamoramiento, ¿no? Pienso que el amor es la más bella cosa que... Tuve una chica también que era vecina de mi casa. Bueno, pues como todo adolescente, ¿no? Ya empezar un poquito a cultivar la amistad, un poquito más. Pero cuando tienes ya tu vocación bien definida, uno tiene que ser bien claro, ¿no? Entonces, conversando con ella en quinto de media, le dije, no hay posibilidad de continuar porque yo tengo mi vocación hacia el sacerdocio, ¿no? Y bueno, me aceptó y ahora tiene su familia, como otra. Nos recordamos mucho, ¿no? Pero eso formó parte, me ayudó bastante. El discernimiento, la ayuda de otros, los consejos de mamá. Mamá nunca me impuso, siempre lo que yo quería. Mi papá también respetaba, aunque él no aceptaba mi vocación. Mi padre no aceptaba mi vocación, él quería que yo fuera médico. Sí, su razón para él era pues no que se ganaba un buen dinero. Pero bueno, al final aceptó, firmó porque yo ingresé muy joven a los 16 años. Entonces era menor de edad. En aquella época pues uno tenía la mayoría de edad a los 21. Entonces esperar tanto tiempo, no, pues mi papá tenía que firmar un permiso para ingresar al convento, ¿no? Bueno, él lo firmó el día que ingresé, porque hasta el día anterior no quería, pero me respetaba. Yo en eso agradezco mucho a mi papá, que ha sabido acompañarme con su ejemplo de entrega, de trabajo, muy entregado a su profesión, a su ocupación como sastre. Sí, bueno, la formación franciscana en aquella época que a mí me tocó era una formación muy rígida, porque estaba todavía he experimentado la formación antes de los cambios de Vaticano II, que luego vino después de 2 o 3 años la renovación de la vida religiosa. Entonces a mí me tocó los 2 primeros años, tanto de la noviciado como el primer año, en la formación rígida, ¿no?, donde tú tienes que demostrar que tiene vocación a costa del sacrificio. Entonces te ponían pruebas y veían todo, te observaban todo, cada semana nos evaluaban. Entonces ahí pues uno tenía que demostrar que realmente quería, por su vocación, entregarlo todo, ¿no? Entonces a veces había momentos difíciles, ¿no? Que, bueno, como en toda, yo pienso, bueno, antes era así, pues, ¿no? Para formación militar también te forman para poder, su espíritu recio, ¿no? Entonces a nosotros nos formaron en eso, ¿no? Un espíritu recio de defender nuestra vocación, de conservar nuestra vocación y perseverar a pesar de dificultades, problemas que te hacían o los compañeros o los formadores o las situaciones de la vida, ¿no? Uno tenía que ser firme y fuerte y ser muy perseverante. Eso a los primeros años me pasó bien. Luego cuando vino los cambios ya era la cosa un poquito más, era más dedicarse al estudio
Y ya pues y la formación va en el lado espiritual, en la parte también académica. Estudié filosofía aquí en el Cusco, en el convento de la Recoleta. Ahí había una escuela normal de educación, junto con la filosofía hemos estudiado. La teología la estudié en Lima. Logramos terminar satisfactoriamente todos los estudios, porque eran muy rigurosos, muy rigurosos. Ahí yo creo que agradezco mucho a los que me han formado, tanto en la orden como en el seminario Santo Toribio en Lima, la Facultad de Teología. Nos han formado con una base muy buena. He tenido sacerdotes jesuitas, dominicos, mercedarios, de los mejores que había en Lima en aquella época, ¿no? De ahí entonces agradezco bastante. Me ha costado, pero satisfecho. Nunca me he quejado, ni nunca me he sentido así, que me he equivocado, ¿no? No. Yo sí avanzaba. Problema tras problema lo superaba y avanzaba así, ¿no? Yo decía, Dios me está probando en lo pequeño, me está preparando para probarme en lo más duro, ¿no? En la vida. Entonces los retos y desafíos nunca me hicieron escaparme, sino enfrentarlos, ¿no? Te cuento una cosa muy, muy curiosa. Yo tenía 17 años cuando hice mi noviciado. Éramos 18 los que empezamos el noviciado. Y ahí habían ya mayores. Tenía hasta compañeros de 30, de 35 años, de 20, 25 años, algunos ya con profesión, ¿no? Y al mes nomás de estar en el noviciado me nombran hermano mayor. Y yo tenía 17 años. ¿Tú sabes cómo era? Pues no. Entonces nunca me amilané, ¿no? Nunca me amilané. Entonces me tocó asumirla en 3 meses el cargo de mayor, ¿no? A organizar la vida de todos los novicios, ponerle sus tareas, revisar aquí, allá, pues organizar todo. Nunca estuve, pues, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante a enfrentar otros retos más adelante, ¿no? Sí, yo descubrí una grandeza muy, muy especial en la figura de San Francisco, muy allegado al Evangelio, ¿no? Porque Francisco en su espiritualidad marca muy bien la ruta, el camino, ¿no? Vivir el Evangelio en pobreza, obediencia y castidad, pues, ¿no? Y los franciscanos me enseñaron la fraternidad, me enseñaron la minoridad, me enseñaron la sencillez, me enseñaron. Entonces todo eso yo lo valoro mucho porque como nuestra vida se mide según el Evangelio, tú vas avanzando en tu vida y lo que te va enseñando el Evangelio, si lo vas aplicando o no lo vas aplicando. Entonces me ayudó bastante la formación franciscana a vivir según el Evangelio, porque después cuando tuve que dejar la orden para ir a una experiencia misionera, ya entré al mundo diocesano. Y entonces descubrí también grandes valores en la vida diocesana, porque ahí viví mi pobreza, la pobreza que tanto buscaba San Francisco. Para mí es parte casi esencial de mi vocación. Siempre buscar lo sencillo, lo humilde, y siempre en el camino de lo austero y la pobreza, ¿no? Entonces eso no lo he perdido. Me hice diocesano por amor a la Iglesia, por obediencia a la Iglesia y por servir a la Iglesia, pero mi corazón está tallado en el espíritu franciscano y siempre lo será hasta el final. Sí. Quiero morir como San Francisco en el piso y ahí en la máxima pobreza.
desde que inicié mi sacerdocio, tenía mucha inquietud misionera, ¿no? Entonces yo quería siempre salir a las misiones, ese era mi sueño. Salir a las misiones. Entonces cuando fui, porque los superiores me confiaron a mí la formación. Yo me ordené sacerdote y vine aquí a Cusco el primer año porque me nombraron párroco de lo que en aquella época era la parroquia San Francisco de Asís, del convento de aquí del Parque San Francisco, ¿no? Ahí estuve un año, recién ordenadito, con 24 años. Fui párroco un año. Y luego después entonces me nombraron para formador. Estuve de formador de postulantes en Juliaca, estuve de formador de filósofos en Arequipa y de coformador de teólogos en Lima. Entonces yo tenía una aspiración muy grande a la misión y tenía esa inquietud. Entonces en el último año que estuve de formador me fui con todos los estudiantes a unas misiones en Chimbote. Esa vez era obispo de Chimbote, Monseñor Luis Bambarén. Y entonces le propusimos hacer misión y nos mandó pues a la región más apartada de Chimbote, que era Casma. Ahí era una zona donde muy pobre, muy necesitada. Ahí nos fuimos a hacer misión. Pero era pequeña, era la época que se iniciaba el terrorismo en el Perú. Entonces cuando nos vieron aparecer como 15 jóvenes ahí para hacer misión, la gente nos confundía con terroristas. Entonces nos costó hacer la misión y nos dividíamos en grupos para ir a las comunidades y nos reuníamos después de 2 o 3 días a evaluar, ¿no? Así pasamos los 3 meses de las vacaciones en una experiencia misionera. A veces nos recibían bien, a veces nos recibían mal. A veces teníamos que comer, a veces no teníamos nada que comer. Para comer, dormíamos donde caíamos, ¿no? Sí, quizá para los jóvenes una aventura muy dura, muy fuerte, pero para mí fue apasionante. Yo dije, no, yo quiero vivir una experiencia misionera. Entonces cuando ya regresé, terminamos el año, le pedí a mis superiores que me dieran permiso para ir a atender a una iglesia de misión, en zona de misión. Y entonces yo vine a Tarma y conocí al obispo de Tarma y me ofrecí y con todo gusto me recibió. Y yo le dije, señor obispo, yo quiero ir a la parroquia donde nadie quiere ir, la más pobre, la más apartada, la más necesitada. Y buscando, ¿no? En varios días hemos visitado parroquias. Llegamos a una parroquia muy pobre, campesina, donde el párroco de ahí tenía problemas con la gente. Entonces, cuando me presentó el obispo, el párroco me mandó llamar a un rinconcito y me dijo, oye, no seas loco, no vengas acá, porque acá no hay nada, acá no te piden nada, no te apoyan en nada, acá no conviene que vengas, acá no hay nada. Y eso me quedó marcado, no hay nada. Entonces yo dije, ahí es donde Dios me necesita, donde no hay nada. Entonces yo le dije al obispo, me voy a esa parroquia. Esa parroquia no tenía luz, no tenía agua, el pueblo, ¿no? La gente de puro campesino de chacra, no había, como tenían problemas con el sacerdote, se habían alejado de la iglesia, no venían a la misa, habían invadido los protestantes y dije aquí como que diciendo no hay nada, entonces aquí voy a trabajar. Y el obispo me vino y no me dejó nada, me llevó, me dejó, me despidió, me dio su bendición y se fue. Entonces yo empecé durmiendo en el suelo, en esa parroquia, porque no había nada.
había entonces poco a poco a trabajar, a ordenar, y ahí empecé a experimentar lo bonito de la misión, ¿no? Que tú confías totalmente en Dios. Nunca he pasado un día que a veces no había ingresos porque la gente era muy pobre, que tuviera nada que comer. Tocaban a mi puerta y había una viejita que me traía huevo de su gallina, papita de su chacra, lechuguita de su cosecha. Dios es providente, y eso lo he experimentado en los 10 años que pasé en esa parroquia. Logré levantar a toda la comunidad, conseguimos la luz, me introduje en el equipo, la comisión de electrificación, que estaba dirigida por evangélicos. Yo me metí ahí y entonces la gente pues más confianza le tenía al sacerdote que al protestante, ¿no? Entonces, y logramos conseguir, me tocó venir a Lima al Congreso para defender ante los diputados, el Congreso, ¿no? La luz para toda esa zona. He ido al Ministerio de Energía y Minas. Bueno, hemos recorrido con toda mi gente y logramos conseguir la luz. Logramos conseguir también el saneamiento ambiental para el pueblo. Abrimos una biblioteca en la parroquia porque como había tanta pobreza, los chicos no tenían dónde estudiar ni comprar sus libros. Como yo soy hijo de bibliotecaria, entonces coordiné en Lima y abrimos la primera biblioteca bien organizada con más de 3,000 libros para los niños. Bueno, en fin, una serie de obras, ¿no? Y yo me sentía feliz. He gozado, he saboreado la misión con todos sus retos y sus sacrificios. Nunca me he quejado de nada, ni he pedido nada tampoco, ¿no? Yo mismo lo hacía con mi gente. Formaba comités por aquí, comités por allá, me metía con ellos. Había que ir a Huancayo, vamos a Huancayo. Hay que levantar a las 5 de la mañana. En mi pueblo, en ese pueblito, había una costumbre para pedir colaboración. Tenía que tocar la puerta con una botellita, con ron, ¿no? Con alcohol, y le invitabas, y eso ya era motivo para que el otro te colaborara con lo que tú le pedías. Pues me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, casa por casa, para pedir colaboración para el proyecto. Nunca me he amilanado. He ido a La Oroya, he ido a Lima, los residentes. Bueno, cualquier proyecto que me proponía, con la ayuda de Dios, no mía, porque yo sé que el Señor está a mi lado, logramos conseguir muchas cosas para esos pueblos pobres donde yo he servido, ¿no? Tanto en el sector campesino como en el sector minero. Y eso me ayudó mucho en Tarma, para luego, pues, no para nombrarme obispo en Tarma, ¿no? Y entonces la misión siempre a mí me ha apasionado. Y si volviera otra vez a presentarme la posibilidad, yo pienso que no dudaría 2 veces. A veces tenía la inquietud de irme a la selva de obispo misionero, ¿no? Pero Dios es el que conduce tu vida, no es lo que tú quieres, sino lo que Él quiere, ¿no? Así es un poquito la experiencia que he pasado tanto de sacerdote en Tarma. He estado allí casi 15 años de sacerdote, y luego ya nombrado obispo, también 14 años de obispo. Entonces, hacerte amigo es lo primero que uno debe de hacer cuando uno llega a una comunidad, ¿no? Entonces yo comencé a cultivar la amistad. No esperaba que la gente viniera. Yo recuerdo que los primeros meses la gente me miraba y se escapaba, ¿no? O quería hablar conmigo, se ponían detrás de la puerta, ¿no? Había como una especie de ruptura entre el sacerdote y la comunidad por los problemas que habían vivido con el sacerdote anterior, ¿no? Entonces yo comencé a romper ese hielo, ¿no? Papito, mamita, me iba a las casas, tocaba las puertas, me presentaba, y ahí fui cultivando la amistad. Cuando tú cultivas la amistad con la gente y te ganas a la gente, y la gente genera confianza. Los primeros domingos en esta parroquia que te digo que me dieron en Tarma, pues yo casi he llorado porque pasé la primera Navidad con 5 personas. No había luz, no había nacimiento, no había una Navidad tristísima.
yo dije, nunca más vamos a pasar por esta experiencia. Entonces lo primero que me tracé, en un año vamos a buscar un generador de luz para la iglesia, aunque no haya luz en el pueblo, pero la iglesia debe tener su generador de luz. Entonces comencé a visitar las casas, hacerme presente, comía en sus cocinas, comía su comida, me sentaba en el suelo con ellos, iba a la chacra, en fin, pues no. Todo eso me sirvió bastante para ir detectando sus necesidades, ¿no? La luz era fundamental porque estamos en otros tiempos, pues, ¿no? Y eso impedía la cultura, el desarrollo, también otros elementos como la salud en el pueblo, ¿no? La posta médica, pues, sin luz, ¿cómo funcionaba, pues, no? Y así iba captando necesidades. Y entonces había un comité de electrificación que ya se había formado anteriormente a mi llegada a ese pueblo. Lamentablemente también en los pueblos hay gente buena y hay gente mala, hay gente que se aprovecha. Entonces varios comités habían pasado y todos no habían conseguido casi nada y se habían llevado la plata, ¿no? Se usaban la plata para otras cosas, quedaban pendientes, una serie de líos. Ahí me tocó armonizar todito eso, olvidar lo pasado, vamos a trabajar juntos. Entonces empezamos a hacer pues las inscripciones, porque tenían que inscribirse para presentar un proyecto. Y casa por casa, ahí logré visitar todas las casas de la localidad de la parroquia, desde la punta del cerro hasta la otra punta del cerro. Y ahí la gente confió en la gestión y logramos pues unidos todos, muy unidos. También a pesar que eran protestantes, me hice amigo de ellos. Mi amigo era el pastor, los hijos de los pastores venían a la parroquia, ¿no? Entonces en ese ambiente me ayudó bastante para poder lograr conseguir los objetivos, ¿no? Si uno no se incorpora en la comunidad, no gana gente en la comunidad, poco o nada puede hacer. Al año siguiente tuve la Navidad más feliz, porque logramos tener coro de jóvenes, logramos tener el generador de la luz con fluorescentes, ¿no? Y luego hacer su nacimiento y la iglesia llena. Fue una Navidad muy feliz para mí porque sentí el logro con la ayuda de Dios, por supuesto. Y ahí 10 años estuve en esa parroquia. Luego, después ya de 10 años, me cambiaron porque el obispo me cambió a la ciudad de Tarma para hacerme cargo de la catedral. Yo no quería ir a la catedral porque yo no he venido para estar en la ciudad, sino estar en el campo. Y una anécdota bien graciosa, ¿no? El obispo que habían nombrado vino a visitarme y me consultó, me dijo, y yo le dije, no, monseñor, yo no he venido para eso. Le digo, yo estoy acá contento, feliz, además tengo proyectos, ya hemos inaugurado la luz, ahora pues a ver las mejoras, pues, ¿no? Ya tenía proyectos. Volvió a visitar, volvió a proponerme, no, monseñor. La tercera vez vino, no, monseñor. La cuarta vez, la última vez yo le dije, monseñor, yo soy hijo de obediencia. Si usted viene a proponerme, yo le diré que no. Pero si usted viene a mandarme, yo tengo que obedecerle porque usted es mi obispo. A la cuarta vino, empezó diciendo, padre, yo lo necesito en Tarma y está usted cambiado para ser párroco de la catedral de Tarma. Amén. Tuve que dejar, ¿no? Sí. El de ser firme y valiente defensor de la fe frente a todas las grandes tentaciones que existen ahora, ¿no? En este mundo materializado, este mundo corrompido, invadido por las fuerzas del mal. Yo creo que el cristiano tiene que ser muy firme, claro y muy valiente, porque el cristiano tiene que ser como Jesús, signo de contradicción.
el nombramiento de obispo es una cosa muy misteriosa también, pues, ¿no? Porque nunca te preparan para obispo, ni tampoco uno aspira a ser obispo, ¿no? Entonces yo estaba en un pueblito de la Catedral de Tarma. Yo pedí a los 2 años, pedí salir de ahí. Y me fui a un pueblo que había sido arrasado por los terroristas. Estaba en pleno terrorismo. Y ningún padre quería ir ahí, porque al que llegaban lo amenazaban de muerte y salían, ¿no? Entonces yo escogí justamente ese pueblo para ir a atenderlo, ¿no? Y entonces me encariñé con este pueblo. Logré superar su autoestima porque estaban derrotados, muertos. Su historia era de sangre, de muertes. Había la invasión del terrorismo y la invasión y también las incursiones de los militares. O sea, era una cosa desastrosa. Yo encontré un pueblo desquebrajado. Entonces me costó mucho levantar el ánimo, la esperanza. Muchos querían irse y de hecho se fueron. Y entonces ayudarles un poquito a recuperar, ¿no?, la confianza en quedarse. Y habían ya establecido una base militar ahí en el pueblo donde estaba la parroquia, y a que tengan confianza, pues, ¿no? Y eso me duró 7 años de trabajo, de visitas, de lograr. Ahí conseguí yo una hermandad con una parroquia alemana que me ayudó mucho al progreso de los proyectos que yo tenía, pues, ¿no? Tanto a los jóvenes, creamos el primer centro de cómputo, porque en aquella vez tener computadora era un lujo. Entonces creamos un primer centro de cómputo, un curso de capacitación en computadora. Yo no sabía nada de computación, porque ya había pasado todo mi tiempo que avanzaba en la ciudad y yo no sabía nada de eso. También tuve que aprender a manejar la computadora recién, ¿no? Tuvimos un taller de carpintería, de albañilería. En fin, todo eso me apoyaron mucho mi parroquia hermana de Alemania, en la cual le agradezco mucho. He confiado mucho también en ellos. Han conocido mi realidad porque han venido a palparla, ¿no?, como nos vivíamos, y eso me ayudó bastante a querer mucho a esta parroquia. Se llama San Miguel de Ulcomayo. Los tengo muy grabados en mi corazón porque son los años donde con mucha pasión me he entusiasmado en el pueblo, ¿no? Estaba en todos mis proyectos y de repente viene pues una llamada a Lima. En el pueblito no había pues celular en esa época ni nada, pues, ¿no? Había un solo teléfono y cuando alguien te llamaban al centro comunitario del teléfono, y ese encargado iba a buscarte y le decía, te han llamado y tal hora te van a llamar. Entonces uno iba al centro y esperaba su momento que te llamaran, ¿no? Bueno, le habían llamado a él de la nunciatura y me dijeron, ¿qué cosa es nunciatura? Pues yo tampoco, no. ¿Cómo le explico pues a un campesino qué cosa es una nunciatura, no? Entonces pues yo fui a esto y me dijeron, el día tal tiene que estar a tal hora en la nunciatura en Lima, el señor nuncio lo espera. Bueno, yo comencé a pensar, ¿para qué? Entonces se me vino la idea, posiblemente me van a obligar a que asuma el seminario de Huancayo, porque estaban buscando un rector para el seminario de Huancayo. El arzobispo de Huancayo estaba buscando un rector. Y como éramos amigos todos, seguramente me han recomendado, me van a pedir que yo deje la parroquia y me vaya de formador. Eso era mi pensamiento. Entonces fui con esa, a decir no, a decir no. No es mi carisma, pues, ¿no? Entonces fui con esa base. Cuando llego a Lima me encuentro con el obispo de Tarma y ¿qué hace usted acá? ¿Y qué hace usted acá? Me dice, ¿no? Entonces a mí me llamó el nuncio, a mí también. Bueno, ¿qué será? No lo sé, le digo. Entonces, bueno, lo manda a llamar al obispo y sale pues con su cara blanca, ¿no? Que lo habían nombrado arzobispo de Ayacucho. Y entonces la sede de Tarma queda al aire. Me manda a llamar a mí y me dice, el Santo Padre lo ha nombrado usted obispo de Tarma. Entonces yo le dije de frente, no, pues no, mi excelencia, disculpe, yo no es para mí.
poniéndole todos los peros, ¿no? Me dijo, mire padre, el señor anunció, ¿no? Le doy 2 horas para que usted en la capilla y usted tiene que rendirle cuentas al Señor y al Santo Padre que ha puesto su confianza en ti. Y dentro de 2 horas usted me va a dar la respuesta. Esas 2 horas fueron larguísimas. Se me vino toda mi vida anterior, todo esto, todos mis proyectos, mis aspiraciones, todo aquí que allá, pues, ¿no? Entonces pensaba sí, no, sí, no, sí, no. Y si digo sí, ¿qué va a pasar? Si digo no, ¿qué va a pasar? Todo eso, discerniendo ahí, orando, llorando en la capilla de la Anunciatura. Pero al final se me vino, yo me ordené el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Y para mí la Virgen María siempre ha sido el ícono de mi modelo de mi vida, ¿no? De respuesta a Dios. Entonces se me vino a la mente la Inmaculada Concepción y el sí de María. María también tenía sus proyectos. Y cuando el ángel le dice, vas a ser la madre del Hijo de Dios, todos tus proyectos quedan derrumbados y hay otro proyecto, el proyecto de Dios. Y el fiat de María comenzó a darme vuelta en la cabeza, el fiat de María. Llorando dije, aceptaré, pero si tú me ayudas, no, Señor. Ya pues me llamó el nuncio y le dije, pues no, ya lo he pensado, y fiat, le dije, me acuerdo clarito, le dije, fiat. ¿Cómo que fiat? Hágase en mí según la voluntad del Padre. Y entonces me dijo, ya muy bien, Padre, gracias, acepta usted. Le va a tener una semana de silencio, no va a decir a nadie. Lo va a ocultar de secreto porque recién el día 13 de junio del año de 2001 se va a hacer público su nombramiento. Entonces no puede decir a nadie secreto le llamamos aquí secreto pontificio, no se dice nada. Esos días no he dormido todas las noches. Un día antes de hacer público, usted puede ya a las 8 de la noche llamar a su familia y avisarle. Pero que nadie se entere. ¿Qué hice yo? Me fui al mercado. Y ahí habían, pues esos, ¿te acuerdas los teléfonos públicos que se ponía ring con monedas? Bueno, ahí me fui al mercado, ¿no? Bien abrigado, que nadie me reconozca, pues. Y puse a las 12 en punto mi llamada, mamá me contestó. Esa vez no había celular, pues ya teléfono normal, pues, ¿no? Y yo le dije, mamá, quiero que, comunicarte una cosa. Y le dije, pues, ¿no? El Santo Padre me ha nombrado obispo para la diócesis de Tarma y quiero que le comuniques a mis hermanos. Mañana van a hacer público el anuncio, ¿no? Y así fue, pues, el día 13 de junio de 2001, se hizo público mi nombramiento, y ya me preparé para todo. Pero siempre asumí la celebración, que es muy hermosa, vinieron muchos obispos, con mucho miedo, por un lado mucho temor, pero por otro lado con mucha confianza, ¿no? Y ya una vez ordenado, pues tenía que asumir todas las 18 parroquias que tiene la diócesis de Tarma, pues, ¿no? Como ya las conocía a todos, entonces ya por un lado tenía miedo porque estábamos en pleno terrorismo, era época del terrorismo, entonces con la ayuda de Dios digo, tratemos de hacer algo, ¿no? Y ahí pues entré a la experiencia de ser obispo. Nunca nos preparan para ser obispos. Yo salí de cura de pueblo a la sede de un obispado, ¿no? Pero he aprendido bastante de los sacerdotes mayores. Tarma era una diócesis generalmente conducida por obispos alemanes, sacerdotes alemanes de la congregación de los combonianos. Ellos me enseñaron bastante también en cómo organizar las parroquias, cómo encaminarlas. Aprendí bastante y eso me ayudó para seguir adelante. Poquito a poquito se han ido retirando ya los misioneros y comencé ya a cultivar la vocación diocesana, ¿no? Entonces ya comenzamos a formar el grupito para seminaristas. Junto con Huancayo organizamos el seminario
de la provincia del centro, y ahí muy bien he tratado de hacer lo que he podido, ¿no? En los 14 años que estuve de obispo en Tarma, contento, feliz. Al final el cambio siempre un poquito nos desequilibra, porque ahí sí no me dieron oportunidad de poder expresarme, ¿no? Yo, cuando el nuncio me comunicó, llegando de un viaje, porque era presidente de Cáritas del Perú, llegué de un viaje de Colombia y me encontré con una nota en mi cuarto, urgente, mañana comuníquese con la nunciatura. Otra vez dije, ¿qué cosa será? Yo tenía ya que viajar a Tarma porque venía la fiesta del Señor de los Milagros y tenía ya la misa, todo, pues yo había sacado mi pasaje en el ómnibus para irme de Lima a Tarma a las 11 de la mañana. Entonces a las 8 llamo para el nuncio, me contesta y me dice, ¿cuándo va a ir usted a Tarma? Yo le digo, sí, hoy día a las 11 parto para Tarma porque tengo la fiesta del Señor de los Milagros. Y el señor nuncio me dice, está muy bien que esté en Tarma el día 28, porque ese día se va a hacer público el anuncio de su nombramiento como arzobispo del Cusco. A mí me cayó como un balde de agua fría, bueno. ¿Qué? Le dije, señor nuncio. Sí, el nuncio lo ha nombrado arzobispo del Cusco. Pero señor nuncio, tenemos que hablar. Y el señor nuncio me dijo, no tenemos nada que hablar, usted tiene que obedecer al Santo Padre. Y me colgó el teléfono. Bueno, en mi toma de posesión me pude dar cuenta de casualmente esta riqueza que tiene el pueblo cusqueño, ¿no? Su espíritu religioso. Entonces, porque fue multitudinaria mi ceremonia de toma de posesión, ¿no? Vinieron de todas las parroquias, con sus atuendos, con sus representaciones, pancartas, ¿no? Los pututos, me llamó mucho la atención todo eso. Entonces yo me sentí acogido y en una realidad que para mí pues no era extraña, porque ya conocía no todas, pero oportunidades que he podido compartir las fiestas, ¿no? del Cusco, tanto el Señor de los Temblores, la Virgen de Paucartambo, ¿no? Como franciscano, pero aquí vi una riqueza mucho más grande y un pueblo muy hambriento de Dios, con bastante juventud y bastantes aspiraciones, pues, ¿no? El clero, yo en Cusco tenía solamente pues 15 sacerdotes, ¿no? Para 18 parroquias. Acá me encuentro con más de 100 sacerdotes, pues, ¿no? Entonces un poquito me acogieron con mucho cariño, una recepción muy fraternal, generó en mí mucha confianza, no había ningún prejuicio, nada, ¿no? Y ahí empezamos un camino, porque yo dije, un pueblo sin un destino no sabe a dónde va. El momento más central de mi toma de posesión fue cuando
Estuvimos en la iglesia de la Merced a pedirle a la Virgen María por mi ministerio, y luego venir a la catedral. Y en la puerta me esperaba el arzobispo saliente, y ya con el báculo, ¿no? Porque el báculo representa el ministerio del obispo. Entonces, en ese momento que te entregue el báculo, te está entregando la iglesia, la misión, todo el pueblo. Entonces, para mí fue un momento muy, muy emocionante. No sé, uno siente una cosa difícil de poder explicar, ¿no? Pero es como una energía fuerte, ¿no? Que se te viene y tú lo recibes. Por eso el báculo yo siempre lo conservo y lo llevo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad también. Pero no hubo postración. Pero sí, pues, en el momento de la misa, el abrazo de los obispos, ¿no? Una vez que ya que te han instalado con la bula del Papa, todos los obispos vienen y te abrazan. Entonces tú sientes que no estás solo, que somos una familia de obispos en el Perú, que se llama la Conferencia Episcopal Peruana. Ahí estaban, pues, ¿no?, el nuncio, estaban el presidente de la Conferencia Episcopal, estaban mis hermanos obispos que he conocido antes, y me sentí muy fortalecido, pero siempre con temor y temblor al principio. Pero como yo te explicaba, desde mi formación, desde niño, mamá me enseñó a ser fuerte ante los desafíos, ¿sí? Y los asumí adelante, ¿no? Que Jesús te ayude a reconstruir ese templo que a veces nosotros mismos lo destruimos con nuestro pecado. Él quiere hombres nuevos para una sociedad nueva. Los primeros meses me tocó visitar las parroquias. Yo no conocía las parroquias, ¿no? Entonces fui yendo una tras otra a recorrer todo mi territorio, pues, de la arquidiócesis, ¿no? Recorrí todas las parroquias y llegué a una conclusión. Material tenemos, humano, tenemos gente, tenemos parroquias, tenemos esto, pero como que falta algo en lo cual, ¿qué cosa vamos a hacer como cristianos, como Iglesia Católica? Hay festividades religiosas, hay costumbres, pero esto es algo más. Ahora yo he vivido toda la experiencia del Papa San Juan Pablo II, ¿no? Cómo fue llevando a la iglesia a nivel del mundo, ¿no? ¿Por qué caminos? Entonces yo venía con esas ilusiones, y sobre todo cuando lo eligen, pues, al Papa Francisco, ¿no? Él da una visión muy latinoamericana de la fe. Entonces yo venía con esas ilusiones. Entonces lo primero que se me ocurrió, vamos a organizar un plan pastoral, y hemos trabajado 3 años el plan pastoral, que sentí bastante coherencia, acompañamiento, interés. Los sacerdotes han tenido que ir entrando poco a poco en este camino, pero yo creo que me ha ayudado a pensar que el clero y la vida religiosa y el laicado de Cusco tiene mucho futuro. Y si se sigue trabajando, vamos a tener un rostro de una iglesia, por un lado muy bonita con sus tradiciones y costumbres, pero por otro lado por una iglesia más evangelizadora, ¿no? Porque los retos y desafíos nunca faltan, están ahora tanto en la ciudad como en el campo. Hay retos y desafíos que hay que saber superar, no enfrentar en el sentido de enfrentamiento, sino responder, ¿no? Y seguir con la tarea que el Señor nos ha confiado, ¿no? De seguir anunciando el Evangelio, formando bien a los niños, los jóvenes, las familias, ¿no? Con todas las áreas pastorales que tenemos. Eso hay que darle una inyección mucho más fuerte, y ahora que viene la sinodalidad, estoy seguro que el Señor nos va a dar mucha más fuerza para retomar nuestro camino misionero y evangelizador. Porque el Cusco ha cambiado del Cusco que yo conocí hace casi 50 años atrás al de ahora, ha cambiado.
Y entonces han habido momentos en los cuales, primero, el primer año tuve que asumir una situación muy dura, porque los años anteriores con mi predecesor han habido conflictos. Entonces me encontré como con una escena como que el obispo estaba fuera del pueblo. Porque al principio hasta me cuidaban de lo que yo caminaba, salía a caminar a la calle. Inclusive me decían mejor que no salga, ¿no? Porque le van a insultar. Pero yo decía, ¿qué cosa es esto, no? Entonces tomé una decisión. Dejé de lado los que me acompañaban, yo solo salgo, camino por acá, por allá. A mí no tengo nada de que avergonzarme ni nada, pues no soy el obispo y por mi misma formación franciscana, pues me uno más a la gente común y corriente, pues, ¿no? Entonces, poquito a poquito he ido buscando superar la imagen de un obispo muy de jerarquía a un obispo más hermano, más compañero, más de caminar con la gente, ¿no? De comprender, a poner paz en los conflictos. Había conflictos internos, a buscar un poquito, ¿no? De ponernos de acuerdo, de poner nuestra esperanza siempre en que se puede superar cualquier situación difícil. Poco a poco íbamos ahí arreglando, ¿no? Situaciones, fui acercándome más a las autoridades, fui a las instituciones, fui a las comunidad por comunidad. Me acuerdo que he ido ya a incorporar al obispo en su fiesta patronal, en sus reuniones, que la gente vea a su obispo. Habían lugares que no conocían, ni sabían quién era el obispo, ¿no? Entonces ahí, eso me tocó pues los primeros años. Yo he tenido este reto y gracias a Dios no me siento defraudado. Gente que con mucho cariño te acoge en los pueblos, por más humildes que sean. Yo voy a su casa más humilde, me puedo sentar en su cocina y conversar con ellos, no tengo ninguna cosa especial, ¿no? Y eso me ha logrado sentirme que estoy un poquito en familia, ¿no? Y reto también pues con la cuestión pastoral, ¿no? Hay que saber encaminar la pastoral según la línea de la iglesia, como la quiere ahora. También a veces no es fácil. A veces te chocas con gente que quiere que todo siga igual que antes, como era antes, y no buscan lo mejor, sino mantenernos siempre en lo mismo. Y mantenernos en lo mismo es estancarnos. No me gustaría un Cusco de tipo de museo, ¿no? Me gustaría ver un pueblo cusqueño con aspiraciones a futuro, con una dimensión sin perder lo suyo. Cada uno tiene la riqueza de lo suyo, pero también abierto a la modernidad y al mundo, ¿no? En orden, y también siendo favorables a todos los avances tecnológicos de todo, pues, ¿no? Pero en buena armonía, pues, ¿no? Una cosa muy curiosa es que hay como una especie de frontera que se puede pensar que hay división, ¿no? Nuestro pueblo ama mucho el quechua y vive y valora su quechua, y yo también lo valoro, que tienen que cultivarlo, mantenerlo. Y entonces a pesar de que no hablamos el quechua con las personas más humildes, por ejemplo en los barrios, en los pueblos, los ancianitos, las ancianitas, esos abrazos que te dan, esos besos que te dan, yo no sé lo que me dicen, pero ahí su cariño lo siento. No necesita que me lo traduzca, porque no sé qué cosa me dirán, pero esas caritas, esas sonrisas, esas expresiones de gratitud, a veces cuando hacemos alguna obra o hacemos alguna actividad para favor de un pueblo, eso es algo que nadie te lo puede quitar, es como un regalo, y son caritas, son rostros, nombres, pueblos que te quedan grabados, ¿no? Lo más lindo son los niños y los ancianos.
porque son los primeros que vienen y ellos te dan toda la expresión de afecto, cariño, gratitud, ¿no? Y yo eso lo guardo con mucho cariño. No puedo especificar un momento, pero lo he visto replicado en varios pueblos. Pero sí diría en los lugares de más lejanía y los más pobres, son los que te dan mucho más cariño, sí. En su sencillez y su humildad. Yo nunca me olvido en Cusco lo que me decía la gente, ¿no? Comeremos de nuestra pobreza, así te dicen, ¿no? Pasa, parecito, comeremos de nuestra pobreza. Su pobreza para ellos es todo lo que tienen, pero es lo más rico. Es lo más rico. Y hay una cosa muy bonita, mamá era muy devota de la Virgen del Carmen. Nosotros vivíamos en La Victoria, pero mi mamá venía de una familia que vivía en los barrios altos. Entonces en los barrios altos la reina y patrona es la Virgen del Carmen. Entonces desde niño, todos los años, íbamos pues a la fiesta del Carmen, ¿no? Todos los años, desde niño, llevábamos nuestro escapulario. Entonces la Virgen del Carmen para mí me ha marcado mucho. Cuando llego acá, lo primero que tenía esas ansias de visitar a la festividad de la Virgen del Carmen. Yo ya había venido de franciscano, con los postulantes de Juliaca en Puno, donde fui formador, los he traído a la fiesta de Paucartambo, ¿no? Y me quedé fascinado con la Virgen de Paucartambo. Cuando me enteré que la habían coronado el Papa, con mayor razón todavía, ¿no? Entonces para mí mi tesoro de toda mi experiencia de aquí en el Cusco es la Virgen del Carmen de Paucartambo. Con mamá hemos ido a visitarla. Ella me acuerdo que me entregó ese día, que cuando llegó la llevé a conocer a la Virgen del Carmen. Entonces ella me entregó a la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces para mí es un recuerdo muy grande ver mi Virgen del Carmen de antes y mi Virgen del Carmen de ahora, ¿no? Pues la quiero mucho. Yo les confieso que para mí no ha sido nada fácil, aunque lo guardo por dentro y trato de expresarme de otra manera, pero interiormente no me imaginé nunca, porque en mi familia no he tenido ningún caso de cáncer. Mi hermana tuvo cáncer al seno, pero luego nadie más, ¿no? Entonces cuando a mí me dieron la noticia que primero trataron de dorarme la píldora, como dicen, ¿no? Entonces cuando yo le dije, doctor, ¿es cáncer o no es cáncer? Digo, sí, padre, sí, no señor, es cáncer. Entonces ahí cambia toda tu perspectiva de la vida, ¿no? Entonces todo es como si tú tendrías todo ya programado, un reloj, y todo se mueve, ¿no? Ahora, ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces, han habido momentos duros, difíciles. Interiormente lo he espiritualizado. Me he puesto yo en la posición de lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y si Dios me ha querido todo lo que he vivido en mi vida, ¿por qué voy a rechazar lo que Dios quiere ahora de mí? No, en ningún momento le he reclamado, ni me he sentido castigado o algo negativo, ¿no? Lo tomé como algo positivo, es una prueba de Dios, dije, ¿no? Y voy a mantenerme como Él lo quiere, ¿no? Con la imagen de Cristo resucitado, que venció la muerte, venció el pecado, vencedor, no vencido. Y a partir de ahí lo he ido tomando con mucha tranquilidad, serenidad, ¿no? Los resultados de las pruebas, los recibía, pero fríamente. No me afectaba tanto. Hay momentos sí, que a veces cuando ya el doctor te dice una palabrita que te cambia tus esquemas, un poquito como te mueve el piso, ¿no? Pero uno logra levantarse, como cuando uno cae en un pantano y encuentra un palo y con el palo sale adelante, pues, ¿no? Entonces sí he tenido momentos duros, un momento duro,
cuando el doctor me dijo, si no hay esto, va a tener que arrastrar toda la vida hasta el final, pues, ¿no? Entonces yo, que pensaba que era fácil de curarse, pero eso tiene su tiempo. Yo voy avanzando en el tiempo, y te digo una cosa, yo no le pido a Dios la salud, eso he aprendido. Yo no le digo al Señor, cúrame, porque ese es mi querer, mi voluntad. Yo le digo al Señor que se haga tu voluntad, lo que tú quieras. Si es así, una cosa, si es la otra, la asumo con alegría y entrega. Si tú me quieres hasta el final, que sean años, ahí estaremos. Si tú me quieres que me vaya pronto, me iré pronto. Lo que Él quiera. Sí podría decir que en lo general me siento satisfecho, realizado y me siento feliz. He hecho lo que he podido. Quizás no completamente, todos tenemos errores, todos tenemos momentos de debilidades, todos tenemos dificultades, pero es mínimo con relación a todo lo que Dios ha querido hacer con mi persona, ¿no? Entonces yo de eso me siento contento, satisfecho, no me siento frustrado, ninguna actitud negativa. Le digo al Señor, lo que he hecho, lo he hecho por ti hasta aquí, y ahora para adelante ya tú lo verás. Pero me siento contento y feliz hasta ahora. Y sigo llevando adelante, cargando mi cruz, pero sigo adelante. Entonces yo creo que la perseverancia es una lección muy importante, que no se logra sin la ayuda de Dios. Por eso la vida de oración del sacerdote, del obispo, es fundamental. Yo aquí tengo, a veces me dice, ¿por qué vives solo? Yo no vivo solo, vivo con aquel que todo lo puede, y Él es el dueño de todo, así que aquí lo tengo en la casa. Todos los días nos encontramos, compartimos, me anima, me levanta, me acompaña, y me siento. Entonces la vida de oración es fundamental para perseverar. Si tú descuidas la oración, tu perseverancia se puede desviar por otro camino, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy perseverante. Y la fidelidad, ¿no? Hasta ahora, no diré totalmente, porque ante Dios no vamos a ser pues como el fariseo que se alarra de todo, ¿no? Como en Publicanos, un miserable pecador pidiéndole perdón a Dios toda la vida. Perdóname, perdóname, perdóname. Y Dios, como dice Papa Francisco, nunca se cansa de perdonar. Entonces sigo pidiendo perdón, a veces por mis limitaciones, errores que no faltan y siempre están, porque nadie es perfecto, y Dios lo hace todo a pesar de la imperfección, ¿no? Pero esas son un poquito las lecciones que yo llevo en estos 50 años. Sí, 50 años. Es como un subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Pero ahí vamos. Sí, la juventud es una de las grandes preocupaciones de la Iglesia, y como con corazón de pastor también es una gran preocupación. La juventud que yo tuve anterior, en mi época, es otra época, otro tiempo. Pero hay algo que no debe de cambiar. Y yo creo que muchos de los jóvenes hoy tienen que pensar bien, ser críticos y saber discernir. La sociedad moderna te ofrece 1000 cosas. Y uno no puede ser picaflor de estar picando por todo lado, ¿no? Yo creo que una cosa que todo joven debe de plantearse ya, 13, 14 años, ¿qué cosa voy a hacer en la vida? Y si uno tiene fe y es hombre de fe, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿No? Y lo que Dios quiere de mí no es solamente una vocación religiosa o sacerdotal, es también una profesión, porque toda profesión es una vocación de Dios para servir al pueblo de Dios, a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero hacer? Partir de un ideal y partir de un modelo, ¿no? Si tú no tienes un ideal y un modelo, entonces vas a tener muchas, de repente, te vas a desviar del camino, y te vas a despersonalizar también, ¿no?
porque hoy en día es muy fuerte los medios de comunicación y el internet y todo, tratan de despersonalizar al joven, no le ayudan a pensar, quieren pensar por él, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial. Entonces yo les diría a los jóvenes, valoren lo que son, valoren las cualidades que tienen. No dejen que otros piensen por ustedes piensen por sí mismos, ¿no? Y si tienes fe o si eres hombre de fe, pon tu mirada en Jesucristo. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Si Él quiere de ti que seas un médico, sé un buen médico. Y valora también los valores cristianos, ¿no? Que es lo que está faltando en esta sociedad. Cultiva los valores cristianos. Y una cosa importante, hoy el joven tiene que aprender a volver otra vez a retomar lo que son las virtudes. Las virtudes significa cuando tú tienes un objetivo y para conseguir ese objetivo tienes que realizar acciones, aunque te cuesten, para lograr el objetivo. Y esa es una virtud. Son actitudes que tienen que repetir. Es como el joven que quiere ingresar a la universidad honestamente, se prepara bien y para prepararse bien renuncia a las fiestas, a los amigos, está estudiando mañana, tarde y noche, como dice, se queman las pestañas con tal de lograr conseguir su ingreso a la universidad, ¿no? Para lograr su vocación. Esa es la virtud. La virtud es esforzarse día a día. Yo quiero ser un buen profesional, un buen cristiano, un buen miembro de la iglesia, y eso va a costar, pero hay que esforzarse, ¿no? Y no dejarse caer así fácilmente, ¿no? Hoy día hay un liberalismo muy grande, que es una tentación muy grande para los jóvenes. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y la verdadera libertad para la cual Dios nos ha creado y nos ha infundido en nuestro ser humano, en el ser humano, porque el único ser que tiene libertad es el hombre. Entonces la verdadera libertad es escoger entre dos caminos el mejor: el camino del bien y el camino del mal. La verdadera libertad es escoger el camino del bien y rechazar el camino del mal. Esa es una verdadera actitud libre. Si uno escoge el mal camino, deja de ser libre, cae en el libertinaje. Y el libertinaje te lleva a experiencias muy duras y a veces irrecuperables para todo el resto de tu vida, ¿no? En cambio, el otro camino, el camino de Dios, es el camino que te puede conducir a ser feliz, ¿no? Yo les diría a los jóvenes que sepan escoger en su vida el mejor camino, guiados por un ideal basado en su fe cristiana, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en toda la riqueza de nuestra fe. Nunca he visto jóvenes tan alegres y contentos de corazón, porque que jóvenes cristianos. Cuando viven su fe, es hermoso ver al joven con su alegría, sus bailes, sus locuras, sus cosas, pero saben en qué se han metido. Hay otros jóvenes que son la sonrisa del payaso, ¿no? Que a veces solamente se dibujan una alegría de repente superficial, mal llevada, y al final pasa lo alegre y viene lo triste, ¿no? Por vivir momentos de locura, al poco tiempo estás viviendo momentos de tortura. Entonces es terrible. Joven, aprende a valorar tu vida, tu presente y tu futuro. Sí, pedirle a toda mi gente, tanto de Cusco, y ojalá llegue de repente a mis hermanos de Tarma o a mis amigos de Lima, ¿no? Que en este año me acompañen a dar gracias a Dios y en su oración pedirle para que el Señor me conceda la gracia de perseverar en la fidelidad hasta el final, ¿no? Y a las celebraciones que vamos a tener, tanto el 21 de julio, que es con mi aniversario de consagración episcopal, como el 8 de diciembre, que acá lo vamos a celebrar el 10 de diciembre por la fiesta de la Virgen, me acompañen con su oración, su presencia, su entusiasmo, y que juntos construyamos un mañana de esperanza.